Buenas a todos. En esta oportunidad conversaremos sobre el tercer tema, que es ley de Gauss. Para nosotros comprender este tema, tenemos que tener claro el concepto de líneas de flujo eléctrico. Entonces, iniciemos con el tema. En la primera sección es la sección de flujo eléctrico. En este caso, vamos a ir de lo particular a lo general. Entonces, lo particular es considerar unas líneas de campo eléctrico que son perpendiculares a un plano, como puede apreciarse en la figura. Entonces, dentro de la lámina nos dice, considera un campo eléctrico que es uniforme tanto en magnitud como en dirección. Entonces, tenemos que tener en cuenta ya las condiciones de la particularidad. Aquí el campo eléctrico es uniforme. Entonces, aquí se define el concepto de flujo eléctrico como el producto del campo eléctrico por el área. Y aquí nos dice exactamente de que el flujo eléctrico va a ser proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie. Entonces, si nosotros estamos bajo esta condición, si tenemos unas líneas de campo eléctrico que es perpendicular a la lámina, el flujo eléctrico que pasa a través de esta lámina simplemente será el producto de E por A. Y aquí nos indica que de otra manera que es el número de líneas que atraviesa dicha superficie. Ahora, como estamos partiendo de lo particular, vamos a darle un poco más de generalidad y en esta ocasión se aprecia que ahora las líneas de campo no van a incidir de manera perpendicular, sino de manera obliqua. Entonces aquí nos dice en las láminas, si la superficie en cuestión no es perpendicular al campo, el flujo que pasa a través debe ser obviamente menor al que ya habíamos indicado en la lámina anterior, que es el producto de E por A. Tiene que ser inferior a esa expresión. Luego dice, observe que el número de líneas que atraviesan el área A es igual al número que atraviesan del área perpendicular, la cual es una proyección del área perpendicular a un plano con orientación perpendicular al plano. Entonces, si pueden apreciar bien, si contabilizamos el número de líneas que atraviesa esta superficie, aquí sería 1, 2, 3, aquí se supone que aquí son 3 líneas más, en esta fila hay 3 más y aquí 3 más. En total son 12 líneas. Entonces veámoslo de esa manera. Entonces las 12 líneas van a atravesar este primer plano, que lo llamamos plano perpendicular, y el mismo número de líneas, es decir, las 12 líneas también van a atravesar a esa lámina cuya incidencia es oblicua. Es decir, que el flujo de la lámina 1 y de la lámina 2 son la misma. Entonces debemos ver cuál es la relación. Entonces aquí hay un concepto importante que es básicamente la extensión del área, ¿sí? Entonces en física y de hecho en otros temas, otras materias avanzadas como teoría electromagnética le hablan de que el área se puede expresar de manera vectorial. Entonces acuérdense que todo vector se puede expresar como la magnitud y la dirección. En este caso la magnitud de vector área obviamente será dicha área de esa superficie, pero la dirección será perpendicular a esa superficie. Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Ok, aquí estamos apreciando en la figura que estamos trazando la normal. Entonces ahí iría el vector área, esa sería la dirección del vector área. Entonces aquí está formando un ángulo θ con respecto al campo eléctrico. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos determinar las dos áreas, ¿sí? O sea, cuál es la relación matemática de las dos áreas. Entonces aquí por lo menos, si nosotros trazamos nuestro vector área, ¿verdad? Y sacamos el coseno de θ, ¿verdad? Aquí estaría el ángulo θ. Tendríamos
el área por coseno de tita. Entonces fíjense bien que eso sería no más que la proyección de esta área, ¿verdad? Que está de manera oblicua sobre esta superficie, que es el área perpendicular, ¿sí? Entonces, esa sería la relación matemática entre las dos áreas, que el área perpendicular es simplemente esta área por el coseno de tita. Entonces, de manera vectorial es que así se hace. Entonces, aquí nos dice, dado que el flujo que atraviesa es igual al flujo que atraviesa al área perpendicular, lo que le había dicho, el número de líneas, ¿verdad? Que atraviesa esta primera lámina es la misma cantidad. Entonces, el flujo que pasa a través es, entonces aquí ya teníamos la relación matemática. Entonces, aquí el flujo simplemente será el campo eléctrico por el área por el coseno de tita. Entonces, es muy importante tener en cuenta el ángulo que forma la normal o el vector área y el campo eléctrico, en este caso es tita. Ahora aquí nos dice que a partir de este resultado se observa que el flujo que atraviesa a una superficie de área A fija tiene un valor máximo EA. Fíjense que está dado por la función de coseno de tita, y coseno de tita es máximo en el caso de que el ángulo sea 0 grados, ¿sí? Y es en el caso particular de cuando el campo o las líneas de campo inciden perpendicularmente sobre la lámina. Ahí el flujo es máximo. ¿Cuándo es mínimo? Cuando el ángulo que forman ellos es de 90 grados. En este caso la lámina, ¿verdad? Y las líneas de campo son paralelos. Ahí no existe flujo eléctrico, ¿sí? Entonces aquí estaríamos simplemente discutiendo sobre los valores máximos y mínimos que puede tomar el flujo eléctrico. Ok, lo que hemos visto hasta ahora es un caso particular. Vimos cuando inciden las líneas de campo eléctrico de manera perpendicular y cuando incide de manera oblicua. Ya obtuvimos una expresión. Ahora tenemos que darle mayor generalidad. Entonces, la última expresión que hallamos cuando la incidencia es oblicua solamente se aplica, digamos que aquí tenemos un volumen irregular y ese volumen irregular, ¿verdad? A la superficie, a su superficie lo vamos a dividir en n particiones, en n superficies diferenciales, ¿sí? Aquí tenemos una diferencial de superficie, ¿sí? La expresión que nosotros dedujimos en la lámina pasada o en la lámina anterior tiene validez solo sobre un elemento de superficie, ¿sí? Aquí tenemos un campo eléctrico y tenemos el vector área. Acuérdense que el vector área es perpendicular a la superficie. En este caso sería al elemento de superficie o a la superficie diferencial, como lo quieran llamar. Entonces, el vector área y el campo eléctrico forman un ángulo θ sub i. Entonces nosotros podríamos hallar el flujo eléctrico solo en ese elemento de superficie. Entonces aquí nos dice, considere una superficie dividida en un gran número de elementos pequeños, lo que les había dicho en la lámina anterior. Es conveniente definir un vector delta a sub i, cuya magnitud representa el área del elemento yésimo sobre la superficie y cuya dirección está definida como perpendicular al elemento de superficie. Ya esto lo había dicho. ¿Cómo se muestra en la figura? El campo eléctrico E sub i en la ubicación de este elemento forma un ángulo θ sub i con el vector delta a sub i. Aquí está ya describiendo lo hecho que ya lo había mencionado en la lámina pasada. El flujo eléctrico a través de este elemento es, aquí lo que estoy retomando, lo último que vimos, cuando la incidencia es oblicua, es válido, o sea, lo podemos utilizar para el elemento de superficie, es decir, el campo eléctrico, que en este caso es E sub i, por el elemento de superficie que tiene una superficie delta sub i por el coseno de θ sub i. Y acuérdense que θ sub i es el ángulo que forma entre el vector área o el incremento de área y el campo eléctrico en ese punto del espacio. Entonces,
Como puede apreciarse, este es básicamente el concepto de producto punto y yo lo puedo escribir como un producto punto. Acuérdense que el producto punto es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que ellos forman, ¿sí? Entonces, por eso es que lo estoy escribiendo de esta manera. Ok, como lo estoy tomando en un elemento de superficie, lo que sencillamente hago es sumar todas las contribuciones. Y sumar todas las contribuciones me va a permitir tener una aproximación del flujo eléctrico total o neto sobre toda la superficie de ese volumen. Entonces, como ya nosotros ya hemos tocado en el tema de campo eléctrico, y estamos hablando ya de elementos de superficie, si nosotros hacemos que el área de esas superficies tiende a cero, eso se traduce que de manera equivalente el número de particiones va a tender a infinito. Entonces esa sumatoria a la final se va a convertir en una integral. Entonces aquí, como se muestra, es el concepto de flujo eléctrico. Ya este es el concepto general. Entonces nos dice aquí en la lámina: a menudo interesa la evaluación del flujo que pasa a través de una superficie cerrada, misma que se define como aquella que divide el espacio en una región exterior y una interior, de manera que no es posible pasar de una región a la otra sin atravesarla. Por ejemplo, la superficie de una esfera tiene una superficie cerrada. Acuérdense que toda superficie cerrada forma un volumen, así como que toda línea cerrada va a formar una superficie, ¿sí? Entonces hay un simbolismo que es lo que sería la integral de superficie cerrada, que es un circulito, o sea, lo van a apreciar en la siguiente lámina. Eso se dice que es una integral cerrada. En este caso es una integral de superficie cerrada. Entonces aquí está el concepto general de flujo eléctrico. Entonces fíjense bien que en esta figura tenemos una superficie cerrada y sobre ella está la presencia de un campo eléctrico. En este caso está dibujado las líneas de campo eléctrico. Entonces fíjense que nosotros, para considerar el signo del flujo, lo hacemos de esta manera. Si el flujo neto, ¿verdad?, cuando es hacia afuera del volumen o de la superficie cerrada, se va a considerar positivo. Si están entrando, si el número de líneas que entra es mayor al que salen, se dice que el flujo neto es negativo. Y el flujo positivo cuando el mayor del número de líneas que salen del volumen es superior o mayor a las que entran, ¿sí? Entonces ahí se considera el signo del flujo eléctrico y siempre tenemos que considerarlo, ¿sí? Continuamos. Dice: el flujo neto a través de la superficie es proporcional al número neto de líneas que salen de la superficie, donde el número neto significa la cantidad de líneas que salen de la superficie menos la cantidad de líneas que entran. Si salen más líneas de la que entra, el flujo neto es positivo, ya lo que había dicho en la lámina pasada. Si entran más líneas de la que salen, el flujo neto es negativo. Y aquí está el simbolismo de una integral de superficie cerrada, ¿sí? Entonces ya esto no es más que el concepto de flujo eléctrico, simplemente que lo estamos aplicando sobre una superficie cerrada. Se puede aplicar a superficies, digamos, abiertas y a superficies cerradas. Entonces esto lo puedo escribir también de esta manera: E sub n por diferencial de A, donde E sub n representa el componente del campo eléctrico normal a la superficie. Ok, para cerrar esta primera parte vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo dice: considera un campo eléctrico uniforme E, orientado en la dirección X en el espacio vacío. Entonces ya saben que cuando hablamos de un campo eléctrico uniforme es que es constante en su magnitud y
dirección. Dice, encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo con arista L, orientado como se muestra en la figura. Entonces, este ejemplo es sumamente sencillo. Entonces, les recuerdo el concepto de campo de flujo eléctrico, perdón. El concepto de flujo eléctrico me dice que el flujo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico por el área por el coseno de θ. Entonces esto es lo que tengo que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son los valores máximos? ¿Cuándo es máximo? Cuando el vector área, ¿verdad? Y el campo eléctrico, ¿verdad? En este caso sean paralelas, o lo que es lo mismo, que las líneas de campo penetren de manera perpendicular a la lámina. En ese caso es máximo. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando las líneas de campo eléctrico van a ser paralelas a la lámina que lo atraviesa. Entonces, aquí hay varias caras en las cuales la línea de campo y la lámina son paralelas. Entonces, eso sería en la cara número 3. Fíjense que en la cara número 3, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico son paralelas a la cara 3, por tanto, el flujo eléctrico en la cara 3 vale 0. Eso igualmente sucede con la cara 4, que es la tapa inferior. Y eso también sucede en la cara. Lo que pasa que en esta figura no se presta, sería esta cara. ¿Sí? Lo voy a resaltar aquí. En este caso, esta cara y las líneas de campo eléctrico son paralelos, por tanto el flujo sería 0. Y aquí, que sería la cara posterior y esta es la cara anterior, también sucede lo mismo. Donde las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la lámina, en la cara 1, que es esta la cara, la voy a resaltar aquí, esta cara, y en la cara 2, que está enumerada. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener interés en evaluar el flujo eléctrico, porque ya el flujo eléctrico, digamos que en la cara 3, en la cara 4, en la cara 5 y 6, el flujo es 0. ¿Por qué? Porque son paralelos. ¿Quiénes son paralelos? Las líneas de campo eléctrico y la lámina. Ahora, en la cara 1 y la cara 2 tenemos que evaluar el flujo. Entonces, el flujo neto total sobre el cubo sería la suma o la contribución de la cara 1 y la cara 2. Entonces, tenemos que ver en la cara 1. En la cara 1, que es esta que está aquí, como pueden apreciar, el vector área, por cierto, siempre va a apuntar hacia afuera de la superficie cerrada. Esto es siempre, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta eso, que el vector área, de nuevo y repito, tiene que apuntar hacia afuera de la superficie cerrada. Entonces, aquí está el vector área, que es el vector área 1, el diferencial a su 1. Con las líneas de campo eléctrico, fíjense que tienen direcciones opuestas y el ángulo que forma es 180 grados. Aquí está 180 grados. Entonces, el coseno de 180 es negativo. Y el campo eléctrico es uniforme, es decir, que su magnitud es constante y puede salir de la integral. Por eso aquí sale el negativo y el E. Y la integral del diferencial de área no es más que el área. ¿Sí? Entonces aquí básicamente es una integral muy sencilla. Entonces queda que es menos A menos E por A. Y el área de dicha cara simplemente será L al cuadrado. Entonces aquí está menos E por L al cuadrado. Esto es de la cara 1. Ahora de la cara 2, como puede apreciar, el vector área, que de nuevo repito, siempre el vector área tiene que apuntar hacia afuera de la superficie cerrada. Podemos apreciar
que las líneas de campo eléctrico y el vector área al diferenciar a su 2 son paralelos, es decir, que van a formar un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Entonces, LE sale de la integral y me quedaría por el diferencial de área. Y la integral del diferencial de área es el área. Y el área de esa cara será L cuadrado. Cuando yo sumo todas las contribuciones, porque me está pidiendo el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo, ¿verdad? Me encuentro que al sumar esta, que de la cara 1, la cara 2 son opuestas, se van a cancelar. Y estas son las contribuciones de la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. Y vale 0. Y bueno, esto es básicamente sencillo, sencillamente así, porque el mismo número de líneas que están entrando sobre el cubo es la que están saliendo. Es decir, no entran más líneas de la que sale, ni entran menos líneas de la que salen, ¿sí? Entonces, por eso que el flujo neto vale 0, porque la misma cantidad de líneas que están entrando son las que están saliendo, ¿sí? Y bueno, con esto finalizo esta primera parte de la ley de Gauss. Que tengan un feliz día y bueno, vean los siguientes videos.